Buenas tardes. Yo soy Miguel Ángel Roca, cotitular del taller vertical y de teoría de arquitectura desde hace mucho tiempo, hace como 36 años. Les voy a contar una historia de la ciudad de Córdoba, o sea, en el marco de la ciudad latinoamericana, la aparición de Córdoba, porque ejemplifica en sí misma el desarrollo de una gran cantidad de ciudades latinoamericanas. O sea, no porque sea ejemplar, sino simplemente porque es genérica, o sea, tiene un valor de aplicación a la totalidad de las ciudades argentinas y latinoamericanas. Esta ciudad nace históricamente con un damero en 1570, llegan los españoles desde el norte, no llegan del Atlántico, sino que vienen del norte, los españoles llegaron a Lima, de Lima entraron por Bolivia y fundaron las ciudades de Santiago del Estero, que fue la primera, Tucumán, y finalmente se funda la ciudad de Córdoba en 1570. La ciudad tiene esta impronta de un damero. El damero tiene su origen en el mundo occidental en la primera ejemplo de una ciudad en damero es la de Hipodamos de Mileto, o sea, la ciudad de Mileto, diseñada por Hipodamos, en forma de una grilla, con identificación de barrios y un corazón central representado, digamos, por el ágora y el lugar del templo. Esto mismo va a ser tomado por la ciudad romana como un modelo que van a aplicar en la totalidad del imperio en la generación de ciudades tan diversas como Barcelona, París, Londres, Florencia, Milán, etc. Todas las ciudades de fundación romana, que son más de 100 ciudades importantes actuales de Europa, están fundadas en este trazado en damero, que significa, está fundado en una cruz de dos ejes, un eje norte-sur y un eje este-oeste. Ese es el Cardo y el decumano. Uno, cuando camina por el Cardo, sabe que está caminando de acuerdo al trayecto del solar, y cuando camina en el otro sentido es el eje de rotación de la Tierra. Y corresponde a una división cuatripartita del mundo. Esta división del mundo se aplica en estas ciudades, y España, que es una de las grandes proveedoras y parte importante del imperio, va a tener muchísimas ciudades fundadas con este sistema. Los españoles que van a venir a América tienen, el Código de Indias es bastante posterior a las fundaciones de estas ciudades, y todas estas ciudades son fundadas justamente conforme a una memoria colectiva de la ciudad romana. Es justamente esto lo que está yo diría, en el espíritu y en la memoria de estos españoles que van llegando a estas tierras. Por eso hay tantas ciudades en las cuales está fundada a partir de un núcleo central en la Plaza de Armas. Está el núcleo de Plaza de Armas, y luego la división de las parcelas de la ciudad entre los diversos miembros de la expedición, y la ubicación de los distintos sedes. Está la catedral, el cabildo, que están enfrentando a la Plaza Mayor, y luego la universidad, que tiene la iglesia jesítica y el punto de partida de la Universidad Argentina. La Universidad Argentina, la primera universidad que fundan los españoles, está en Santo Domingo. La segunda está en México, la tercera está en San Marcos de Lima, y la cuarta acontece curiosamente en Córdoba. Cuando uno se pone a pensar, es la cuarta más antigua de toda América Latina y de toda América. Este dato es bastante relevante porque va a incidir justamente en el eje de la ciudad esta, que inicialmente va a ser una ciudad bastante digamos, proveedora de... Cuando llega la Revolución de Mayo, pasa,
la Revolución de Mayo, estamos viendo que en el año 1810, la ciudad apenas tiene 9.000 habitantes. O sea, Buenos Aires, vaya a saber cuánto tendría. ¿Sí? Pero esta ciudad, que era una ciudad importante de aquel entonces, tenía 10.000 habitantes. Nos damos cuenta que las ciudades eran muy poco desarrolladas y el tejido desde 1577 a 1809 estamos viendo que ha cambiado prácticamente nada. Está rodeado por un río, está flanqueado por un río y está flanqueado en la parte superior por una cantidad de colinas y de barrancos. La ciudad aparece justamente en un pozo. Sarmiento, en 1850, cuando escribe Facundo, habla justamente de esta ciudad ensimismada y al mismo tiempo como excavada en una cueva, metida en una especie de lugar enterrado, y al mismo tiempo de este oscurantismo propio de la ciudad. A pesar de tener la universidad, hay que tener en cuenta que fue profundamente conservadora. La ciudad de Córdoba, muy distinto a lo que pasará luego justamente con el desarrollo progresivo de la universidad, y es la dadora de la reforma universitaria en 1918. Estas son imágenes de la ciudad en 1870. Pallier es uno de los tantos franceses que van a recorrer el mundo. En la década, en la primera mitad del siglo XIX, los franceses van a tener una serie no había máquinas de fotos. En ese momento hay grabaciones de la ciudad de Buenos Aires muy hermosas del mismo Pallier, y esta es la descripción de la ciudad de Córdoba, que tiene el Cabildo a la derecha, la catedral en la pieza central, la universidad con el convento jesuítico y el convento de las Teresas, y la plaza, que vemos que es totalmente un desierto. Pasan otros 40 años y nos encontramos con esta imagen, o menos, y hay un pintor, Mossi, que nos muestra el perfil de la ciudad, y vemos que la ciudad ha pasado apenas a tener 40.000 habitantes, no tiene más. Y a fines del siglo XIX va a tener esta resolución en la que vemos que es en la ciudad de las torres, los campanarios, las iglesias, fundamentalmente, y grandes edificios con patios y casas con patios. Acá tenemos otra visión de 1860, cuando la va a describir justamente Facundo de Sarmiento, en esa obra maestra de la literatura latinoamericana y de la historia de la literatura argentina. O sea, el gran escritor y el gran estadista que fue Sarmiento nos provee una descripción muy somera, pero al mismo tiempo muy penetrante, o sea, y muy singular, de la ciudad de Córdoba en apenas una página. Es esta la ciudad que conoce. Acá vemos imágenes, vamos a ver una serie de imágenes de la ciudad de Córdoba en el fin del siglo XIX. Este es un estanque de agua que está hoy día frente a la justicia, al Palacio de Justicia de Córdoba, que es un estanque que ha sido reducido y transformado actualmente porque tenía pérdida de agua, pero este era el proveedor del agua de riego, era una especie de gran cisterna. Esta es la iglesia jesuítica, la orden que va a establecer la Universidad en Córdoba y que va a producir una de las obras arquitectónicas más importantes de la ciudad. Esto que estamos viendo es el mercado de pulgas, o sea, lo vamos a ver luego retomado. Justamente este es un barrio marginal, digamos, de la ciudad de esa época, en lo que sería la periferia de esa época, y que va a ser objeto de un desarrollo posterior de viviendas populares en el 1910 o 12, que van a ver una intervención en la cual yo voy a intervenir, que son el Paseo de las Artes, que sucede en este lugar. Este es el medio de movilidad en los años 80, los tranvías a caballo, antes de la energía eléctrica, y aquí vemos algunas. Esta es la avenida principal, el eje, el decumano nuestro, es este. Esta es otra visión, ya con fotografías del año 90.
En este periodo aparecen una serie de mercados. Estos mercados que tienen como modelo en buena medida, digamos, referente legal de París que hizo Alphand, acá modestamente, cada uno de esos son pequeños mercados, pero la tipología de los mercados ha sido desarrollada por Durand como tratadista y Alphand en lo que era Les Halles de París. Esta, curiosamente, es una fotografía de una plaza con la cual vamos a terminar esta charla, que es una intervención del comienzo del siglo XX, o sea, de 1910 o 15, la casa que tal, todos estos edificios están, o sea, se conservan, y la plaza se inaugura con estas condiciones que estamos viendo aquí, o sea, en la que no hay ni planta, y va a quedar como un muladar por mucho tiempo, hasta los años 70, hasta los años 60, en los que los españoles, yo retornando de Estados Unidos, de un posgrado con Kant y de trabajar con él, me encargan que hiciera un monumento a España en esta plaza. Ya vamos a hablar sobre eso. La ciudad tiene, en 1910, esta impronta, esta atmósfera urbana, como vemos, que parece hoy día Querétaro, o sea, una ciudad de provincia mexicana. Pero tiene un cierto nivel vemos una impronta, unas ciertas pretensiones. Ya es una ciudad que tiene 50.000 habitantes, o sea, en este periodo, en los 95. En esta ciudad hay un río que lo atraviesa, que es un arroyo, que se llama La Cañada, y que era objeto de inundaciones perpetuas en las lluvias de verano. Estas son las visiones de esa misma cañada, tal como era la de la izquierda, la va a grabar este grabador Oscar Meyer, de origen alemán, que le va a hacer estos grabados en los años 20, y a la derecha la intervención de un gobierno radical, la Tela Frías, que va a tratar de resolver el problema del anegamiento de la ciudad, porque hay una pendiente continua del territorio que va a desembocar justamente en una zona de alimentación de este arroyo, que es la zona que es la que genera este agua continua, y esto cuando llovía, por escurrimiento, se llenaba y el agua llegaba a la altura de este murallón que estamos viendo a la derecha. Esta operación de canalización de todo hizo perder, digamos, un elemento pintoresco muy simpático, pero al mismo tiempo muy peligroso desde el punto de vista de las inundaciones. Hay que tener en cuenta que en Córdoba llueve la mitad de lo que llueve en Buenos Aires, o sea, tenemos 800, es el confín entre la pampa húmeda y la pampa seca, y aquí no llueve nada más que entre 700 y 800 milímetros por año, mientras que en Buenos Aires puede llover 1500. Esto genera, este es un lugar de encuentro del damero, con un nuevo cardo y un nuevo decumano. Este es el eje norte-sur, y el otro es el eje este-oeste, y aparece una diagonal. Este es un ensanche de la ciudad que se va a producir en los años 20 o 30, que es el loteo de Crisol, que genera lo que se llama la Nueva Córdoba. Esta Nueva Córdoba es un trazado del damero en la que hay solamente dos diagonales que van a desembocar en un parque, que es el Parque Sarmiento. Van a llegar hasta el Parque Sarmiento y al Jardín de Agricultura que había fundado Sarmiento. La ciudad, acá vemos el Catastro Machado, es este plano espléndido desarrollado por este agrimensor Machado, que va a hacer una serie de plantas y un relevamiento de toda la ciudad, y que esperamos poder exhibir en el Museo de la Historia de la Ciudad, que va a estar debajo de la Plaza España, como vamos a ver finalmente. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que la parte histórica central que conocíamos, se le ha agregado una diagonal, que es esta, que va a desembocar en el Parque Sarmiento, y este barrio, que es un barrio que va a desarrollar Crisol, va a ser un elemento de regeneración del tejido, porque la ciudad se iba desarrollando este-oeste,
y a partir de esto comienza un desarrollo hacia el sur muy importante. También vemos acá la existencia de pueblos laterales. Uno es barrio San Vicente, otro es General Paz, otro es Alta Córdoba, y cada uno de estos que son pueblos independientes, poco articulados. Ustedes vieron que las pinturas de los años 90, 1890, no mostraban ningún tipo de articulación entre sí. En este catastro aparece ya la intención de articular y de hacer loteos que articulen estos pueblos y sean como un todo continuo, articulando la ciudad, una ciudad muy antigua y muy reducida, a una ciudad que ha tenido una serie de satélites o de pequeños pueblos paralelos que se van articulando. Esta es la realidad de 1980. En los 1950, en la gestión de Perón, se logra la implantación en Córdoba de la fábrica Kaiser, hoy día Renault. La inclusión de la fábrica Kaiser y la inclusión además de la fábrica de aviación que existía, más la fábrica de Fiat, genera un desarrollo industrial y una modernización de la ciudad muy importante. O sea, la ciudad pasa de tener 300.000 habitantes en los años 50 a tener de repente en muy corto plazo, pasa a tener en los años 70 tiene 600.000 y en los años 80 tiene cerca de 1 millón de habitantes. Las intervenciones mías son intervenciones a partir de dos gestiones municipales como secretario de Desarrollo Urbano, quiere decir, ¿qué es la Secretaría de Desarrollo Urbano? Secretaría de Infraestructuras y Secretaría de Planeamiento. Esta conjunción hace de que haya tenido la posibilidad de hacer una intervención macro dentro de la ciudad, que es esta que estamos viendo aquí reflejada en esta axonométrica. Esta visión aérea del conjunto nos muestra, uno es el río, las diversas políticas implementadas en estos años 80 fue, primero, la recuperación del río como un eje sustancial, como un parque lineal en toda la ciudad, generando además una serie de costaneras y de parquillaciones laterales. En este caso concreto, el Parque Las Heras. Luego, la revalorización de la zona central a través de la peatonalización, eliminación del transporte público y la peatonalización de un amplio sector. Pero para hacer viable esta peatonalización estaba incorporado una sucesión de playas de estacionamiento periféricas que generaban una especie de L, o sea, tomando este eje fundamental que es la avenida de Chacabuco, luego la San Juan e Ilía, y luego una plaza vacante al frente de la Municipalidad de Córdoba, que había hecho en los años 50 Sánchez Elías, Peralta Ramos y Agostini. Agostini es el gran diseñador que va a trabajar mano a mano con Clorindo en la obra del Banco de Londres. O sea, tiene tanto mérito Agostini como Clorindo en buena medida. Entonces es muy importante esta implantación que se hizo en los 50 de la municipalidad. Pero lo que se pretendía aquí era permitir la peatonalización a través de introducir un sistema de estacionamientos periféricos que permitieran, digamos, tener un acceso y tener los estacionamientos a 4 o 5 cuadras de la zona central. Esta licitación, desgraciadamente, cuajó solamente algunas de las playas, solamente la que está debajo, y las otras no tuvieron oferentes y no pudimos construir una L completa. O sea que de aquel entonces se construyó una parte de ese estacionamiento y se hizo la peatonalización de la zona central con el criterio de tener una suerte de monumentalización de la zona central y la generación de un barrio primero, que es el barrio del centro, que le pertenece a todo el mundo. O sea, el centro es la referencialidad de todos los habitantes en cuanto se sienten identificados con la zona central. El centro tenía, a su vez, en esa época, muchas cosas, muchos componentes. Tenía cines, tenía comercios, tenía lugares de baile, lugares de espectáculos, teatros y demás, y además bancos, o sea, una serie de cosas que vamos a ver que en el año 2000 empezaron a desaparecer.
y empiezan a transferirse a otras partes de la ciudad. Pero en ese momento era poner en valor la zona central y luego en la periferia, en los que eran varios pueblos y que tenían unos mercados desactivados, reciclarlos. Este mercado San Vicente, este es San General Paz, este es un Paseo de las Artes, el lugar que había sido el mercado, ese que le mencioné, o sea, el Paseo de las Artes, y luego hay otro superior que es el de Alta Córdoba. Cada uno de los pueblos que se fueron incorporando. Y acá hay un sector ferroviario que en aquel entonces entreveíamos poder negociar en algún momento con la provincia de manera tal y con el Estado nacional para conseguir, digamos, urbanizar todo un sector muy amplio, porque los talleres se trasladaron de este lugar que ocupaba como cerca de 40 hectáreas, se fueron a Cruz del Eje y en consecuencia dejaron una zona amplia, vacante y con un potencial de ser un corazón, como lo vamos a ver en los años 2020 o 2015, cómo vamos a tomar ese punto como factor de desarrollo de todo el sector noreste de la ciudad. Sigamos. En esta imagen se ven varias cosas. Se ve la intervención en el río, la intervención de una peatonales que tienen unos ejes norte-sur que lleva una serie de pérgolas que son árboles instantáneos metálicos que soportan unas enredaderas que van a generar una posibilidad de articulación entre las distintas galerías o pasajes de la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba tiene manzanas de 120 por 120 y que dejaban vacante la zona central. Entonces, lógicamente, los pasajes de París de 1800, que son cerca de 150 pasajes que se construyen en París, van a tener carta de ciudadanía aquí en Córdoba a fines del siglo XIX y van a empezar a aparecer a lo largo del 20, se van a desarrollar hasta el año 50 o 60, se van a desarrollar muchísimo. Son los precursores, digamos, de los shopping y demás. Pero esto genera una densificación de la zona central y hay dos ejes peatonales. Uno este-oeste, que es la pérgola, y uno norte-sur, que es un eje cultural que va vinculando la universidad con una zona histórica, con la parte posterior de la catedral, luego la peatonalización del espacio propio al frente de la catedral. Pero ¿cuál es la intención aquí? Trabajar el sistema de peatonales como una sucesión de cuartos en el que se unen los materiales, o sea, la pizarra, el granito y el mármol blanco de Córdoba, se une además con la voluntad de darle una identidad a cada trayecto de estos lugares y ser, como decía Kant, la arquitectura de la sociedad de cuartos. Bueno, más o menos es esta intención que permite, digamos, que ha contaminado mi pensamiento en la intervención de esta peatonal. En esta operación de la peatonal acá hay un hospital de urgencias que construí en la misma época, en la misma gestión, en el mismo momento. O sea, todo lo que estamos viendo acá son imágenes de ese periodo, o sea, del 80 al 85, privadas, públicas y demás. Adelante. Este es un Noli, o sea, Noli hizo un plano para la ciudad de Roma, que es un magnífico plano, una de las piezas, digamos, de relevamiento de una ciudad más espectaculares que se han hecho en la historia. Es un plano que hace para Clemente VII, creo, Noli, y que hace un loteo en el que va representando todos los monumentos y van representando todos los espacios públicos propiamente dichos. O sea, son espacios públicos los que son gratuitos, no es el espacio de prolongación de una institución, es aquella que sea posible de acceder libremente y como lugar de expresión y de coexistencia y simultaneidad de clases sociales y de usuarios. En este caso, este sistema de peatonales genera una suerte de campus de la ciudad universitaria en la zona central, al mismo tiempo que se genera toda una zona de la legislatura en la parte central y luego unas ejes, como decía, comerciales que van vinculando y genera digamos, la valorización de la zona central. Y acá vemos en el extremo, digamos, la Plaza Italia, la Cañada en la Municipalidad de Córdoba y un espacio que quedó vacante que no se pudo hacer. Estas dos imágenes corresponden, un cuadro de Magritte que se llama Calcomanía,
y a la derecha una representación de un asesinato que acontece unos días antes de que me designaran, digamos, secretario. Y fue justamente, me condicionó bastante. Acá hay un asesinato en un lugar donde yo pasaba con la moto en aquel entonces, y describo una de las casas posibles, imagino una de las casas posibles que veía en ese trayecto, y la represento como cometido en ese lugar en planta, luego en axonométrica y en corte fugado. Estos elementos hablan de un sistema geométrico. Acá vamos a ver entonces estos elementos de ese cuadro representan volcados en una sucesión de imágenes. Acá hay una estrategia proyectual para la zona central que es valorizar los monumentos históricos a través de tres operaciones de Monge, de la geometría descriptiva. Uno es el rebatimiento de la fachada, este es el rebatimiento de las fachadas de la catedral y del cabildo al frente de las mismas. En otros va a ser la sombra de la universidad, y en otros casos va a ser la traslación, digamos, de una planta de la legislatura al pavimento. Eso genera un texto, o sea que la ciudad se empieza a ser leída y la gente puede caminar por arriba de las fachadas, cosa que normalmente nosotros sabemos, pero la gente no. Este es el Cabildo a la derecha, recuperado como centro cultural en los años 80, cuando vino la democracia, y esta es la zona de la catedral y el rebatimiento en esta plaza cívica, que se llama Plaza de Armas. Acá vemos la sombra real y la sombra del rebatimiento. Lo interesante de esto es de que bueno, acá las volvemos a recuperar en otra lectura, los mismos elementos, y acá vemos la sombra arrojada del Montserrat. El Montserrat es el edificio que está acá a la izquierda, y esta es la sombra que arroja sobre el pavimento. Esta es una fachada que hizo mi padre. Yo mantuve un edificio que se llama la Facultad de Derecho. Esto estaba condenado a ser volteado porque había una norma, una ordenanza que preveía una avenida en este lugar. Entonces anulamos esa ley, la peatonalizamos, se salvó la Facultad de Derecho, y puede ser que gracias a ese gesto, 20 años después, me encargan la Facultad de Derecho. O sea, y esta es la legislatura de Córdoba, proyectada, están los asientos de los legisladores sobre el pavimento. Está incorporado además una vegetación constante y uniforme, que son los jacarandáes y los lapachos, generando todos los ejes que no son, digamos, que no está cubierto de enredaderas. Aquí vemos las enredaderas vistas desde arriba a mano izquierda, y luego cómo están cuando están florecidas los Santas Ritas. Acá vemos el sistema de galerías comerciales, cómo esta aparición de estos pasajes van a permitir justamente consolidar toda la zona central. Pero no solamente con obras públicas, estas son también obras públicas, porque es una obra de financiación de viviendas públicas a través del Banco Hipotecario Nacional, que se hace en el 1970 y pico. En la década del 70 tuve la oportunidad de tener varias intervenciones en obras públicas, y en este caso es un plan que se llamaba Plan VEA del Banco de Viviendas Económicas Argentinas, y que luego continuó con el plan 17 de octubre y después continuó con otras formas y fue degradándose. Pero lo interesante de estas viviendas es que son una vivienda para una clase media normal, y que está constituido por una serie de torres. Hay 4 torres y una serie de claustros que van enlazándose las torres entre sí a través de una serie de barras de 6 pisos. Entonces hay viviendas a nivel y próximas al terreno, y luego estas torres que van rotando y que van girando y van teniendo distintas apropiaciones e identificaciones cromática y de morfológica. Esta es la lectura desde el río, o sea, cómo aparece, digamos, este conjunto. Actualmente está la costanera, en ese momento no existía la costanera, pero estaba previsto en ese plan general.
Y así vemos como la lectura de esta obra, que está hecho en hormigón y ladrillo, y que se conserva ha tenido muy buena vejez, aparte de las intervenciones particulares de cada persona que puede cerrar un balcón. Este es el dibujo que hice para la presentación inicial del conjunto, con los patios abiertos hacia el norte y con estas son las barras, o sea, las barras que van a vincular tienen 6 pisos y tienen departamentos a nivel, y en departamentos se baja un nivel o se sube un nivel. Y las torres son este juego de articulaciones de diversas cajas de ladrillo. Acá vemos cómo se genera este sistema, es una serie de claustros, pero la geometría de este conjunto, este lote está entre el barrio San Martín y el centro de Córdoba. Entonces, la directriz que toma es para erigirse en puerta de la zona central y articularse con el barrio que está. Entonces, por eso esta implantación de este conjunto y estos espacios interiores como claustros o lugares de estar. La parte oscura son los núcleos de servicio. Esta es la tipología básica de la torre, o sea, 4 torres, 4 que van rotando. Entonces vemos que los balcones van cambiando, la planta es la misma, pero hay una concentración de los servicios sanitarios y una rotación, dándole una movilidad a todo esto. ¿Qué pretende esto? Simplemente de que la arquitectura hace ciudad, no solamente con una obra pública, sino que a través de las obras, esta es una obra pública también porque lo es financiada por el banco, pero intenta generarse como una puerta de acceso al barrio y como un puente de articulación con la zona central. Este espacio son los espacios de recreación de la gente. Esta es una obra privada, pero esta obra privada está en una esquina particular que es la Cañada, de la cual mencionamos, y la avenida Colón. Y en este punto, la avenida Colón es el cardo de la ciudad, o sea, el eje este-oeste. En este punto en particular me encargan un edificio de oficinas y lo que sucede es el edificio. Es una caja de ladrillo que contiene una caja de vidrio. Las oficinas jerárquicas están en las esquinas y las partes centrales son las partes con iluminación. Cada nivel tiene 2 ventanas. Una ventana de la persona que está trabajando mira al río que está abajo, que corre como un como se la ve como un Sena, o ve el paisaje directamente del cielo. Pero lo que intenta esta oficina es generar no una oficina homogénea, sino que sea justamente personalizado cada uno de los niveles. Y está dado sobre esta articulación del ladrillo, también manejado por el Togo Díaz en la ciudad de Córdoba, y algunas pequeñas obras mías, y básicamente reuniendo lo que me pedía el cliente, que era un muro cortina, o sea que lo que quería era un Kraftenwall, que es un esperanto que está implantado en todo el planeta, que es como el esperanto, digamos, que simplemente todo el mundo aparentemente nadie lo habla y nadie lo entiende. Adelante. Esta es, digamos, esa esquina, la calificación de esa esquina a través de esta operación privada, pero que intenta hacer ciudad, articularse con un edificio que está al costado y generarse en un hito de articulación en este punto. Esta es otra intervención pública, que es la restauración en el año 2000 se va a declarar Patrimonio de la Humanidad toda la operación jesuítica en la ciudad de Córdoba y en las 4 estancias, las 5 estancias que tenían: Altagracia, Jesús María, Carolla, Santa Catalina y Altagracia, son las 5. Esas eran lugares productivos, esas estancias, lugares productivos que permitían financiar justamente el mantenimiento de esta sede, que era la universidad. Hay que recordar que los jesuitas van a venir acá alrededor de fines del siglo XVI y que van a ser expulsados por constituir un mundo paralelo y contrapuesto con el poder central monárquico por los reyes de España y los reyes de Portugal, que justamente los jesuitas han generado un nuevo universo, un nuevo patrón social y de producción que compite con los criollos y con los españoles
que buscan la mano de obra de los indios. En consecuencia, los jesuitas son expulsados de la Argentina y de Paraguay y de Brasil en el año 1760. Bueno, pero nos legaron esto, y frente a ella había una casa, que era una casa que habían comprado en la universidad, que era la Casa Manca, que tenía 2 patios. Esa casa, que tenía 2 patios, había colapsado, y en los años fines de los 80, justamente cuando colapsa este edificio, decide hacer una operación en este punto, consigue el decano de la Facultad de Derecho, que es un demócrata cristiano filoperonista, digamos, consigue de su colega Menem, que había estudiado en esta universidad, consigue el equivalente a $2 millones, con los cuales se puede hacer esta operación de rescate del edificio. Se rescata el primer claustro, el siguiente está totalmente colapsado y muy lleno nosotros tenemos un río subterráneo en Córdoba. El cauce del río ha ido variando a lo largo del tiempo, y entonces tenemos piedra y agua a una profundidad generalmente en la zona central de 4 metros hacia abajo. Entonces, en este lugar lo que hacemos es esta intervención que vamos a ver. Es la iglesia jesuítica, y esta es la ampliación de la Facultad de Derecho, en la cual se hace una sucesión, es un aulario que balconea sobre este espacio central. La escalera se erige en una especie de Piazza España de Roma, o sea que es un lugar de estar y auditorio general, y al mismo tiempo con descansos, o sea que se puebla de usuarios, y hay 2 diafragmas que vinculan este sistema estructuralmente, porque son 2 U's de ladrillo y piedra de los costados, de calicanto, como la obra jesuítica, y con columnas de hormigón, y luego estas pantallas que articulan y absorben los esfuerzos horizontales de sismos. Estas son las plantas, la restauración del primer patio, la ejecución de esta obra, y bueno, en ese momento terminó ahí, eso en los 90. Posteriormente tuve oportunidad de hacer la ampliación, que vamos a ver, que es esta. O sea, se compraron otro lote, y después compraron finalmente otro. Como consecuencia de eso se hizo esto en 3 etapas, o sea, no sabíamos en aquel entonces que iban a tener este porvenir. Bueno, yo pude ejecutar la primera etapa, la segunda, y la tercera no la ejecuté yo. O sea, aquí un decano amigo, acá otro, y después el cambio de decano, y pues fue otra la persona que terminó la obra. Pero lo cierto es que estas 2 etapas fueron ejecutadas de esta manera, y esta también se ejecutó con un muro de piedra que hace recordar, este es una espadaña que hace recordar a la iglesia de las Teresas, a la espadaña de las Teresas, que está a 1 cuadra, y es una iluminación cenital que arroja a la calle esta central, que es esto, y la vieja, esta es otra casona que existía, que era una droguería en planta baja, entonces y tenía un departamento familiar en la planta superior. Ese departamento se recicla para las secretarías del decanato de Derecho, y la parte inferior se tabica para que den sobre la circulación y se transformen en aulas. Entonces se transforman en aulas, y el terreno era muy estrecho y tenía apenas 10 metros, y se da 6 metros de aulas, y luego una circulación con la iluminación del norte, y este aulario que mira hacia el norte tiene un muro, en ese caso un muro cortina. Estos son los croquis, y ahí vemos la intención. Aquí se ve la intervención. ¿Qué es lo que pretende fundamentalmente la Facultad de Derecho? Erigirse, no hacer un edificio singular y único, sino erigirse en un fragmento de la ciudad. O sea, es un edificio galería, un edificio pasaje, como el resto de los pasajes de Córdoba, en la que la institución es atravesable. Y, o sea, todo el mundo puede atravesar, y puede atravesarlo. Además, se restaura para la Declaración del Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 la universidad, y se hace acá hay un pasaje
a través de lo que es la Academia de Ciencias, y al frente está la sede de la Facultad de Arquitectura hasta hace muy poco. Bueno, esto iba a ser, digamos, la biblioteca, pero no lo fue. Esta es una plaza, así como hablamos de plaza como lugar de convocatoria y de encuentro. Esta fue un homenaje a las aguas de Córdoba y el tratamiento de un baldío que había expropiado la municipalidad, al frente de la misma edificio municipal, y es un homenaje a las aguas de Córdoba. Pero cuando llegó el intendente, llegó el embajador italiano a ver al intendente, me pregunta ¿dónde está? Habían ido a ver la Plaza España, y dice, ¿dónde está la Plaza Italia? Y yo, bueno, la primera reacción de la Plaza Italia es esa que estamos haciendo enfrente. Y así quedó. O sea que la plaza homenaje a las aguas de Córdoba se transformó en Plaza Italia, con el Po, el Tíber y los distintos ríos llegando al Mediterráneo central. Esta es cómo ha ido atravesando los tiempos, y finalmente llegamos a la Plaza de España. O sea, ¿qué es lo que hice como estrategia? Recuperar la zona central, trabajar la periferia de los barrios, pueblos, como un primer proyecto de descentralización cultural, administrativa y política. Y luego la valorización de algunos puntos particulares, como ser el hospital de urgencia, que era una resolución de una importante prestación social, y por otro lado, obras de infraestructura, como es esta plaza, que son lugares de convocatoria, y que ahora todas las manifestaciones terminan en este lugar, en este momento. Pero lo importante es de que esto que estamos viendo son obras en el espacio público. Pero como secretario de Desarrollo Urbano y planificador de la ciudad, obviamente que las obras que no estoy mostrando las obras de arquitectura, pero paralelamente a esto, el 70% del presupuesto se dedicó simplemente a obras de infraestructura, que son cloacas, agua, gas. O sea, la inversión importante fue la que se hizo en los barrios, fundamentalmente, que son las que no tenían ni le faltaba gas, alumbrado. O sea, el importante paquete, esto que estamos viendo, es singular para nosotros como arquitectos, digamos, y obviamente para mí me siento muy, digamos, interesado en mostrarles esto, pero en realidad no les muestro las otras piezas que son mucho más importantes presupuestariamente y que implican además un compromiso con la realidad social y la necesidad social de Córdoba, que es el 80% de la población que vive en condiciones de clase media, clase pobre. O sea que Córdoba es, digamos, un poco el promedio del país. O sea, un día conversando con Cavallo, cuando era profesor, digamos, en la universidad, nos decía que el ingreso per cápita de la República Argentina se verifica solamente en la ciudad de Córdoba. Bueno, es notable, ahí se entiende también entre las industrias que implantó el peronismo y las inversiones que industrializaron la ciudad de Córdoba, unido a la población estudiantil, importantísimo. Nosotros tenemos 150.000 estudiantes entre la Universidad Nacional, que absorbe 100.000, pero después hay otras universidades privadas que tienen otro porcentaje, que serán otros 30.000. Entonces, en total hay 150.000 estudiantes, más los docentes y demás, representan prácticamente algo así como el 10% de la población actual de la ciudad. Esta intervención que estamos viendo, esta de los años 80, la ciudad tenía en aquel entonces solamente, en los años 80 tenía solamente 900, casi 1.000.000 de habitantes en este momento. Esto es una plaza, el único lugar donde se encuentra un sistema, el damero colonial, con estas diagonales del siglo XIX del planteo de Crisol, que vimos en una diagonal. O sea que acá se encuentran dos cuadrículas, con lo cual aquí aparece la posibilidad de 8 ingresos. Esos 8 ingresos generan la posibilidad de marcar un cuadrado dentro de otro cuadrado, definir un recinto. Es el pasaje entre la ciudad existente y la ciudad y el parque, o sea, la naturaleza. Es el lugar de encuentro, como decía, del damero y de las diagonales y bulevares de Córdoba. Al mismo tiempo es un lugar de pasaje, es un lugar de mucho tránsito y con semaforizaciones, y luego vamos a ver una intervención reciente.
Y es esta un poco la síntesis que está reflejada en estas láminas inferiores. O sea, hay un anillo verde que protege la zona central, una calificación de los puntos de acceso que están en los ejes de cada una de las avenidas, que va a rematar en una de estas puertas, y un sistema de agua, de cortinas de agua, que da intimidad y privacidad a la zona central y que transforma toda la plaza en un monumento a escala urbana y un lugar de convergencia. Todas las manifestaciones estamos teniendo en este momento, todas terminan, no van a la Casa de Gobierno como en otros momentos, sino que vienen concretamente, terminan acá, o sea, comienzan en lo que era la ex Plaza Vélez Arfield, donde está un shopping, o sea que recorren estas avenidas. Bueno, esta es la plaza tal como era en los años 80 y como se mantuvo hasta hace poco, con escultoras son las esculturas que encargaron los españoles, que eran a los 5 escultores más importantes de Córdoba en ese momento: Suárez, Budini, Peiteado. Estos son de Peiteado, adelante. Estas son las de Suárez. Entonces son puertas transformadas en estos pilones de hormigón y al mismo tiempo recorridos que van a llevar a este recinto central. El Paseo de las Artes son este conjunto de viviendas populares de un zaguán que entra a 4 viviendas en L, que son en la tipología básica. Esa tipología había sido repetida en varias direcciones y había habido ya una intervención en una esquina que era con un patio y demás, una intervención de la misma municipalidad. Todo esto estaban demoliéndolo cuando yo llegué, conseguí parar la demolición y rescatar todo este conjunto y transformar en casas de artistas, o sea, y de asociaciones sin fines de lucro. Acá está la Fundación ProArte, los artistas y diversas ONG, que han permitido que esto se generara como un verdadero polo de atracción, que fue desencadenando, fue un detonante de toda una regeneración urbana del sector que se ha ido desarrollando inicialmente como anticuarios, ventas de demoliciones y demás. Empezaron a aparecer galerías de arte, etcétera, y finalmente todo este sector se ha transformado en una zona recreativa de la más importante de toda la ciudad de Córdoba, San Telmo, digamos. Esta es una pintura de la izquierda, es muy reciente. Estos son los colores iniciales que puse, o sea, la fachada que pude recomponer y apuntalar generando el espacio público. Esta es la escuela que existía, un espacio en ese lugar que es sede administrativa de la Dirección de Cultura, y el resto son el tratamiento de las casonas que existían, pintadas en color rosa y con estas medallones en blanco. Este es otro centro cultural que está en el eje de un barrio que se llama San Vicente, en un mercado que era una sola caja nada más vacía, y en el interior lo voy a llenar de funciones. O sea, voy a hacer todo un follaje en la pared y en el interior un teatro con el escenario, un centro, una biblioteca y un lugar de estudios para los chicos, y luego comercios en las esquinas y una sede para el municipio descentralizado en la parte posterior. Esto no fue interpretada, esta descentralización, como consecuencia de eso esto se transformó en centro cultural. Pero esto que estamos viendo como centro cultural va a ser la base, es esta la intervención. Dentro de una caja existente pinté el cielo como cielo, o sea, con sus nubes, una grilla en la pared generando un follaje, como había sido la zona antes de la intervención urbana. Este es otro que tiene la particularidad de tener un mercado importado de Francia o de Inglaterra a fines del siglo XIX, que es en hierro fundido, que se recuperó, estaba totalmente desactivado. Ahí lo usaba la municipalidad para fabricar chapas, las chapas municipales, y se rescató, se restauró como gran salón de actos. En la parte inferior hay talleres, hay un sótano donde están
justamente los talleres, en la parte superior como auditorio y un elemento, una placa lateral que va pegada a la medianera, que hay unos 10 metros de diferencia, y en estas placas con formas cóncavas y convexas va generándose un sector administrativo y un sector cultural, la biblioteca en la parte superior y administración en la parte inferior. O sea, la intención es generar un centro cultural, administrativo y político. Bueno, la parte administrativa y política no se entendió y hubo que esperar, digamos, bastante tiempo hasta que se volviera a recomponer.